Padre bueno, otra vez venimos a ti pidiendo tu favor, tu misericordia y tu gracia. Señor, queremos escuchar tu voluntad y lo que tú has dispuesto para nosotros. Pero yo quisiera pedirte especialmente que nos dejes verte, que nos dejes ver tu gloria, que nos dejes ver tu grandeza, que nosotros podamos ver tu belleza y tu majestad, que nosotros podamos tener, aunque sea un parpadeo, de tu mucha compasión y de tu inmensa bondad, para que nosotros podamos amarte. Señor, nuevamente te pedimos que por favor no permitas que nuestros corazones se alegren más en lo que tú nos das que en ti. Y Señor, ayúdanos a poder tomar el pasaje de Marcos que vamos a estudiar hoy y guardarlo en el corazón, no porque estamos obligados como en una escuela, sino porque es tu palabra, porque es tu palabra. Solo por eso, porque es tu palabra. Que nosotros podamos atesorarla y amarla, y saborearla y disfrutarla. Señor, guía nuestros corazones a ser obedientes y sumisos a tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos en Marcos en el capítulo 7. Hemos visto que Jesús hizo un tour bastante interesante y después de irse de Galilea pasó a Tiro, donde nosotros lo hemos visto hablar con una mujer sirofenicia y donde el Señor se quedó encantado con la fe de esta mujer y le dijo: qué grande es tu fe. Y también vimos la mansedumbre, la humildad y la sumisión de esta mujer que aceptó la voluntad de Jesús, cualquiera que fuese, pidiendo su misericordia. Después nos brincamos hasta Sidón, donde nosotros vimos cómo el Señor sanó a un hombre que tenía una dificultad muy grande para hablar, muy grande para hablar, y que también era sordo. Y tuvimos un pequeño vistazo al libro de Isaías, viendo que el Mesías, el Rey Salvador prometido para el pueblo de Israel, iba a venir y sanar cojos y mudos, ¿no? Y ciegos. Y eso fue exactamente lo que Jesús hizo y lo que ha estado haciendo desde que nosotros empezamos a estudiar el libro de Marcos. Ahora nosotros estamos en el capítulo 8. Perdón, les dije que en el 7. Les digo que ando muy mal. Estamos en el 8 ahora. Y ahora Jesús va a hacer un milagro nuevo. Voy a leerles el pasaje de hoy que empieza desde el versículo 1 y termina hasta el versículo 21. Y es una porción grande, pero ustedes van a entender por qué. Déjenme les digo, se los leo. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le dijeron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, y habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó también que los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región del Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca.
Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿por qué no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo todavía no entendéis? Este es el nuevo milagro de Jesús y es muy similar a uno que estudiamos semanas anteriores, ¿verdad? Se parece mucho. Se parece mucho, pero es diferente. Tiene ciertas cosas que son diferentes y una de las más notables, podría decirles yo, es que en el primer relato de la alimentación de los 5,000, nosotros estábamos contando 5,000 hombres. 5,000 hombres. Nada más 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Dijimos que eran como 20,000, 25,000 personas, más o menos contándoles, y teníamos en consideración que había familias de 3, ¿no? De papá, mamá y 3 niños. En dice en el versículo 9, eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Entonces, aquí, ¿cuántas personas están comiendo? 4,000 en total, contando hombres, mujeres, niños y de todo, viejitos. 4,000. En el primer relato había 5 panes y 2 peces. En este relato nosotros tenemos 7 panes y después se dan cuenta que tienen por ahí algunas sardinitas. Eso es lo que se refiere a la Biblia con ese pececillos, unas sardinitas, y es diferente. Pero se parece mucho en que pues había gente con Jesús. Y algo más que también es importante resaltar es que en el primer pasaje de la alimentación de los 5,000, los 5,000 estuvieron con Jesús un día. Un día. Aquí 3. Entonces, muchas personas han dicho que los escritores bíblicos como que ahí se equivocaron, como que no es correcto, como que es el mismo relato, pero no, tiene sus diferencias muy marcadas. Y, por ejemplo, el primer relato pues fue en tierra con judíos, y aquí Jesús sigue en la región de Decápolis. Entonces estos son gentiles, son otra cosa. Entonces sí hay diferencias muy marcadas entre un relato y otro, a pesar de lo que digan muchas personas. Entonces vamos a comenzar con la primera parte. En este tiempo que vamos a tener estudiando la palabra de Dios, yo quisiera que viéramos la compasión del Señor Jesús cuando alimenta a los 4,000. La compasión del Señor Jesús se ve de varias maneras. Se ve primero cuando alimenta a los 4,000. Después el Señor Jesús muestra compasión con sus discípulos. Y al final el Señor Jesús, todavía en amor, advierte a sus discípulos de tener cuidado con la levadura de los fariseos. Por eso es tan largo. Si ustedes en su Biblia tienen casi como secciones, ustedes se han dado cuenta que eran como 2 o 3 secciones las que leímos. No lo partí en secciones porque el relato no termina ahí. El relato termina hasta el versículo 21. Por ejemplo, en mi Biblia la primera sección termina hasta el versículo 10 y luego la siguiente en el versículo 13 y luego la siguiente en el versículo 21. Entonces, ahí no termina el relato. Y para comprender lo que está pasando, tenemos que ver lo que la Biblia dice. No podemos cortarle cachos a la Biblia. Todavía no, así no. Ni nunca jamás. Entonces queremos saber lo que la Biblia dice. Primero, la Biblia comienza diciendo en aquellos días. O sea, Jesús, como les dije hace ratito, todavía sigue en Decápolis. La multitud era completamente gentil. Y esto nos enseña nuevamente que Jesús abre su reino para todos, como lo hizo con la mujer sirofenicia, como lo hizo con el endemoniado gadareno, como lo ha hecho con otros gentiles a lo largo del libro de Marcos. Dios abre su reino para todos. Es más, desde el momento en el que nació, los sabios que fueron a visitar a Jesús llevándole oro, incienso y mirra,
eran sabios gentiles, ellos no eran judíos. Desde el principio Dios abrió su reino para todo el mundo y Él siempre quiso que y todavía quiere que todas las naciones le conozcan. Entonces, en esos días, dice, como le seguía una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente. Y aquí vemos primero la compasión de Jesús hacia la multitud. Yo pienso que Jesús mostró su compasión hacia la multitud de por lo menos 3 maneras. El primero, dice ahí en el versículo 2, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo. Y esa es la primera forma en la que Jesús muestra su compasión. Él quiso pasar tiempo con ellos. Él pudo haberse ido a la región de los judíos y estar en Judea mucho tiempo y en Jerusalén y pasar tiempo solamente con los judíos, pero él quiso pasar tiempo con ellos, él quiso estar con ellos. Me gusta mucho que la Biblia no dice y se quedó ahí Jesús como obligado. Dijo, ellos están conmigo, él quiso estar también con ellos. Seguramente el Señor Jesús sanó mucha gente. Seguramente el Señor Jesús les enseñó del Evangelio. Seguramente el Señor Jesús estuvo platicando con muchos niños o con muchos jóvenes. Pero nosotros hemos de entender que la compasión de Jesús no nada más se da cuando nosotros nos saca de apuros o cuando nos da cosas. Jesús muestra su compasión dejándonos estar con Él. ¿Qué mayor bien en el universo nosotros podríamos obtener que Él? ¿Qué cosa mejor? ¿Qué cosa que dice la Biblia en el Salmo 16:11 que solamente en su presencia hay plenitud de gozo y delicia sin fin? ¿Qué otra cosa en el universo podría igualar la presencia del Señor para nosotros? De verdad, yo pienso que ninguna. Entonces, Jesús tuvo compasión de ellos, estando con ellos, hablando con ellos, pasando tiempo con ellos. Segundo, ese es el segundo. No nada más que pasó tiempo con ellos, sino que ellos pudieron ver al Señor. Ellos estuvieron con el Creador del universo, ellos pudieron disfrutar de su majestad, ellos pudieron ver su bondad, su sabiduría, su poder, su gloria, su compasión, su gracia, su verdad. Ellos vieron a Jesús. Ellos pudieron ver lo mejor que pudieran ver en sus vidas. Ellos vieron al Salvador encarnado caminando entre ellos, estando con ellos. Esa es la segunda. Entonces, primero pasó tiempo con ellos. Segundo, se mostró a sí mismo hacia ellos. Y tercero, esto me encanta, tuvo cuidado que no se fueran sin desayunar. Y nosotros podríamos pensar que el Señor tiene cuidado de cosas más grandes, ¿no? O sea, de cosas más complejas, Pero el Señor dijo, ¿sabes qué? Tengo compasión de la gente porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los mando en ayunas, dice el Señor Jesús, a sus casas, se desmayarán en el camino. Yo quiero que ellos estén bien. Yo quiero que ellos estén bien. Tuvo cuidado de que no se fueran a su casa con la panza vacía. Y qué compasivo es el Señor Jesús. Está dispuesto a aliviar el dolor de la humanidad, no importa el tamaño que sea, ¿no? No importa si ellos están en la oscuridad de su pecado y no tienen ni idea del Salvador. Él va y se muestra con todo su esplendor, o si no tienen ni un taco para comer. El Señor va desde lo más grande hasta lo más pequeño, con tal de aliviar el dolor humano. Y mira, por ejemplo, y este es el Dios de siempre. A veces las personas piensan que el Dios del Antiguo Testamento era muy malo y que el Jesús del Nuevo Testamento es muy bueno, pero este es el Dios de siempre. Mira lo que dice Éxodo 34:6. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Deuteronomio 4:31. Dios misericordioso es Jehová, tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juro a tus padres. Mira lo que dice Lamentaciones 3:22. Después de la caída de Jerusalén, ¿les acuerdan que les dije que se dividió el reino con un rey que se llama Roboam? ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, se dividió el reino y Dios juzgó al reino del norte y al reino del sur. Después de que hubo un cautiverio y de que Jerusalén cayó, escucha lo que dice el profeta Jeremías. Por la misericordia de Jehová
no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Sí estamos mal, pero no hemos sido consumidos todavía, porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Y este Dios bueno, que tiene compasión de un pueblo desobediente, es el mismo Dios bueno que tiene compasión de una nación idólatra y de una nación gentil que nunca ha escuchado de Él y que nunca le ha amado, pero que ahora viéndolo y escuchando, yo me imagino que de la mujer sirofenicia y del endemoniado gadareno, este hombre de Gádara, todas estas cosas maravillosas que Jesús ha hecho, ellos ven su grandeza, ellos ven su brillo y no pueden resistirse a seguirlo, porque ellos han visto quién es. Ellos han visto quién es. Jesús es el Dios compasivo que con misericordia también trata hoy contigo. La misericordia de Jehová dice después en Lamentaciones 3:23 que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Hoy también Dios es compasivo contigo. Y qué bueno que es así. Porque de verdad nosotros a veces pensamos de las naciones gentiles de la Biblia que como ellos sacrificaban a sus hijos y como ellos andaban ahí adorando a sus dioses de una manera bien grotesca, nosotros somos mejores porque somos personas que moralmente se adaptan bien a nuestra cultura. Pero si cuando nosotros nos medimos con la ley de Dios, salimos muy deficientes, muy deficientes. Para Dios el estándar siempre ha sido la estatura de su Hijo y nosotros todavía no somos completamente como Él es y a veces somos testarudos y tercos. Jesús es compasivo y Jesús es bueno y yo creo que Jesús es así, no tanto para que nosotros abusemos de su compasión como lo hace mucha gente, ¿no? Que sí, pero yo pido perdón y sí, yo voy, me confieso, ¿no? Pero nunca se arrepienten de su pecado, sino más bien como un incentivo, sino como una motivación para que nosotros nos arrepintamos de verdad, para que nosotros abandonemos nuestro pecado, porque Dios en su compasión es bueno, aunque nosotros no lo hemos sido. Entonces, eso es lo primero, Dios muestra su compasión con la multitud y después con sus discípulos. Sus discípulos están ahí, Jesús les dijo, oigan, pues vamos a darles de comer. Y ellos hacen algo muy similar a lo que hicieron anteriormente. ¿Ve que sí? 200 denarios no bastan, dijo uno de ellos, para darle de comer a toda esta gente. Y ahorita ellos preguntan, ¿y de dónde podrá alguien sacar pan para estos que están aquí en el desierto? Estamos en el desierto, Jesús, no hay de dónde. Bueno, yo creo que con ellos el Señor Jesús fue compasivo por dos razones. Yo no sé, no quiero como desacreditar a los discípulos tan rápido, porque ellos habían visto algo ya con los 5,000. Yo creo que su pregunta no fue tanto así como de, pues no tenemos nada, Jesús. Yo me imagino que ellos ya sabían lo que iba a venir. Es decir, esta pregunta de dónde sacamos pan o de dónde podrá alguien saciar, fíjate, es diferente a la otra pregunta. No está diciendo, no tenemos dinero, no tenemos recursos, ¿Se acuerdan que cuando estudiamos ese pasaje les decía que ellos habían hecho todo bien? Ellos habían pensado en trabajar, en tener dinero, en mandarlos a una aldea cercana para que comieran. Ellos habían sido como que, pues pensado como todos nosotros lo hubiéramos hecho, pienso yo. Aquí la pregunta es diferente. Dice, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? Ellos ya sabían lo que él iba a hacer. Entonces, ellos vieron su poder. Dios muestra su compasión cuando nos deja ver su poder. Leíamos hace ratito en el Salmo 33, ¿no? Que las naciones pueden decir lo que quieran, pero Dios frustra su consejo. Y que no es el caballo, o sea, no es la guerra lo que salva al rey, ni tampoco la fuerza lo que salva al valiente, sino que es Dios que tiene misericordia de aquellos que son suyos y que son justos, que son íntegros. Entonces, nosotros podemos ver la bondad de Dios hacia nosotros cuando vemos su poder.
porque eso también alivia nuestro dolor. Que por cierto, déjenme les digo antes de seguir avanzando que compasión viene precisamente de esa idea, de sentir el dolor de otros y tener la intención de aliviarlo. Y eso es lo que está haciendo el Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos su poder, nosotros podemos, a veces nos sentimos un poquito ahogados, nos sentimos un poquito apretados con algunas cosas, pero cuando vemos su poder en su palabra, nosotros estamos en paz. Estamos en paz. No sé si a ustedes les ha pasado. Si no, se los recomiendo. Hace un tiempo, cuando estábamos comprando, oílo. Todavía no la compro, pero cuando nos endrogamos con su casa, que es mi casa, estaba yo muy estresado. Porque si ustedes ven las casas, ahorita tienen precios así terribles, terribles, y de repente, pues la herramienta de que tenemos del Infonavit te presta hasta cierto punto, pero tú dices, pues que con eso no compras ni la mitad de una casita de 2 cuartos. Era muy complejo, yo estaba muy, muy estresado, dándome una vuelta por los salmos y leyendo cosas como las que leíamos hace ratito en el Salmo 33. Ten misericordia de nosotros, Señor, según esperamos en ti. Voy a esperar en ti. Entonces, yo espero lo que tú des, lo que tú me des, como la mujer sirofenicia, las migajas. Uh-huh. Cuando nosotros vemos su poder, nosotros podemos estar en paz. Y mira, la segunda forma en la que el Señor mostró su poder con los discípulos, les preguntó sobre los panes, dijeron que tenían 7, recostaron a la multitud, el Señor dio gracias para indicarle a las personas de dónde iba a venir el milagro. Este milagro sería un milagro divino. Uh-huh. No sería hecho con habilidad humana ni con sabiduría humana. Dios iba a proveer comida. Dios mismo encarnado iba a proveer comida. Entonces dice el versículo 8, y comieron y se saciaron. Estuvieron llenecitos y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. 7 canastas. Ahora aquí quiero hacer una aclaración. En el pasaje anterior de la alimentación de los 5,000, ¿se acuerdan cuántas cestas se llenaron? 12. ¿Se acuerdan? Una para cada discípulo. Pero esas cestas eran chiquitas, eran como para poner tu lonche, como tu loncherita. Ajá, sobre eso. Bueno, estas canastas, la palabra griega que se está usando aquí para describir canastas, es una palabra que se usa también en el libro de Hechos, para hablar de una vez que bajaron al apóstol Pablo por una muralla. Entonces lo pusieron en una canasta, lo querían matar y pues los hermanos de ahí lo ayudaron a escapar y lo bajaron del muro de la ciudad en una canasta. Entonces imagínate a un hombre adulto adentro de una canasta. Esta es una canasta grande, no es como las otras que parecen loncheritas. Esta es una canasta muy grande y sobraron 7 de esas. ¿Por qué 7? No sé, pero sobraron 7. Y lo que yo puedo decir de esto es lo siguiente: no tanto de las canastas que sobraron, sino del maravilloso Jesús que multiplicó la comida. Jesús es el maravilloso multiplicador de cosas. Él hace que las cosas chiquitas, como 5 panes o 2 peces, o 7 panes, se multipliquen a tal grado que incluso lo que ahora sobra es mucho más de lo que se tiene al principio. Jesús es bueno multiplicando cosas cuando son dedicadas a Él, cuando son traídas a Él. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera para ustedes? Bueno, pues yo quisiera animarles a que no importa lo pequeña que sea la cantidad con la que comencemos, la dediquemos a Él. Entonces, yo te animo, trae tus talentos, lo que tú tienes, lo que tú eres. No importa si es chiquito. Muchos cristianos dicen, sí, pero yo no sé hacer esto, ¿no? O yo no tengo dones visibles, ¿no? Como las personas que cantan, o las personas que predican, o las personas que enseñan, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer? Yo no sé hacer nada. No creo que sea verdad.
Yo creo que Dios te ha dado algo, puedes hacer algo. Yo creo que puedes servir a la iglesia de algún modo, y yo creo que puedes servir a tu comunidad de algún modo también. Pero es que no, es muy poquito lo que yo sé. Eran muy poquitos panes y muy poquitos peces, y alcanzaron para 20 y tantas mil personas. Eran 7 panes y alcanzaron para 4,000 personas. Si las personas de ese entonces comían como yo como, ¿no? Sí comieron mucho, sí fueron muchos panes. No, no, no quiero decirte que no te menosprecies, porque tal vez lo que tienes sí es poco. Yo más bien quisiera decirte que no menosprecies el poder de Jesús y lo que Él puede hacer y su sabiduría. No menosprecies lo que Él puede hacer contigo. Dedícaselo, dáselo, ofrécelo, y Él va a bendecirlo. Él va a multiplicarlo. Entonces, esta es la misericordia, la compasión de Jesús con sus discípulos. Él los dejó ver otra vez un milagro. Él les dejó ver su poder y su gracia, ¿no? Ahora, vamos a seguir avanzando. Dice el capítulo 8 en el versículo 11. Entonces, vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole la señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. En el versículo paralelo, en el Evangelio de Mateo, ¿se acuerdan? Se complementan los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se complementan. Bueno, Mateo dice que no se les iba a dar una señal, ninguna señal, salvo la señal de Jonás. ¿Saben la historia de Jonás? De hecho hay una cancioncita. Bueno, el punto es que Jonás estuvo dentro del vientre de un pez por 3 días. Después el pez lo escupió y él volvió a hacer su misión. ¿Cuál era la señal de Jonás? Bueno, el Señor Jesús estaba hablando de su muerte. La última señal que los fariseos y los escribas verían de Jesús sería su resurrección. Su resurrección. Y yo creo que, pues después, ¿para qué quieres más, no? Aún así los fariseos no escucharon. Pero vamos a revisar nuestro pasaje. Entonces, fíjense quién viene a Jesús. Nuestros amigos, bueno, no eran nuestros amigos, pero estos señores, los fariseos. Los fariseos vienen y dicen: oye, ¿sabes qué, Jesús? Pues como que estamos ahí molestos. Haz una señal para que de verdad veamos si tú eres el Cristo o no. Y se me hace una pregunta medio ilógica, la verdad, un poco tonta. Acaba de alimentar a 4,000 personas. Y dicen, pidiéndole una señal del cielo. Dice el versículo 11, vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él. Discutir es una palabra bastante suave para lo que los fariseos estaban haciendo. Los fariseos estaban gritoneándole a Jesús. Ellos estaban siendo bien criticones de lo que Jesús estaba haciendo. Ellos estaban hablándole duramente y ellos estuvieron hablándole así por mucho tiempo. Eso es lo que la palabra en griego significa. Ellos fueron duros, ellos fueron juiciosos, estuvieron criticándolo y gritoneándole lo que pudieron, demandándole una señal, que hiciera algo. Y esto es muy necio, ¿estás de acuerdo? Ir con el Señor del universo demandándole que haga cosas como si tuviera que obedecerte. Está mal, ¿estás de acuerdo? Pero ellos le demandan una señal. Haz algo para que creamos en ti. No, los fariseos han visto todo lo que Jesús ha hecho desde el principio del Evangelio de Marcos, ¿no? No sé qué querían ver. Resucitar a una niña, sanar a una mujer que ha estado enferma por 12 años, liberar endemoniados. Pero es que ellos de verdad creían que lo que Jesús hacía, lo hacía usando el poder de Satanás. Por tanto, ellos descalificaban todo lo que Jesús hacía. Y por eso Jesús, ¿se acuerdan lo que pasó cuando le dijeron que él obraba en el poder de Satanás? Ya no va a haber misericordia para ustedes.
ya no va a haber señales para ustedes, ya no va a haber más para ustedes. Y Jesús les dijo, no, no más señales para ustedes, no más. Lo que tienen es suficiente y aún así no entienden. Bueno, la respuesta de Jesús fue precisamente esa, dice el versículo 12, y gimiendo en su espíritu les dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Eso de gimió profundamente o gimió en su espíritu es así como que llegó al límite humano de su exasperación. Él ya estaba harto, estaba cansado de ese tipo de preguntas. Es como que, ah, otra vez esto, no, por favor, ya basta con esto. Ahora ustedes van a decir, tiempo. Esto como que no me cuadra, porque esa no es la visión del Jesús que yo siempre he tenido. La visión de Jesús es, pues como leímos hace ratito, misericordioso, lento para la ira, que Él no castiga, que Él dice, no te dice que no, si tú... No es tanto eso. Ellos no nada más que lo hartaron, si ellos no creían en Él. Ellos estaban demandándole algo, pero no porque fueran sinceros en ver, sino porque ellos lo odiaban, ellos fueron hostiles a Él. Entonces dice la Biblia ahí que estaban como para tentarlo. La misma obra que hace Satanás tentando a las personas. Ellos estaban ahí como exasperándolo. De hecho, muchas veces se nos dice en los otros evangelios que los fariseos y los escribas iban a ponerle exámenes a Jesús, nomás buscando en qué se equivocaba para entonces ellos tener una razón para crucificarlo. Los fariseos y los escribas eran una cosa especial, muy especial. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Bueno, Jesús se exasperó y dijo no. Entonces van a decir, bueno, ¿no es Jesús sin pecado? ¿No es compasivo, paciente y misericordioso? ¿Sí? Y Él ha sido más que eso con los fariseos. Mucho, mucho más que compasivo y misericordioso. Usualmente las personas piensan en la paciencia de Dios como si fuera infinita. Si Dios siempre, así como les digo a mis alumnos, como Santa Claus. No importa cómo te portaste, al final Santa Claus te va a traer algo porque, ¿sí? Por cualquier razón, como en las películas, ¿no?, de Disney. Bueno, no es así. Dios no es así. De hecho, desde Génesis, cuando el hombre comenzó a mostrar toda su maldad, Génesis en el capítulo 6, en el versículo 3 y 4, Dios dice, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. ¿Y qué hizo el Señor? Acortó la vida de las personas. Las personas antes vivían 900 y tantos mil, hoy lo tuyo, es de 900 años. Y Dios acorta su vida. No voy a ser paciente para siempre con ellos. Hasta que ahora vivimos 80 años, ¿no? Con mucho trabajo y con toda la tecnología que tenemos y cuidados y todo eso y esperanzas de vida y todo lo demás, 80 años. La paciencia de Dios no es como el mundo piensa que es. Dios es paciente, claro que sí. ¿Es lento para la ira? Claro que sí. ¿Es grande en misericordia? Claro que sí. Pero su paciencia no es infinita. Jesús dijo, no tendrán señal, y al final dice en el versículo 13, y dejándolos, volvió a entrar en la barca. Si nosotros habíamos dicho que una de las bendiciones más grandes que tenían las personas gentiles de Decápolis era poder disfrutar de la presencia de Dios, esta que dice aquí, y dejándolos, es un juicio terrible. Jesús ya no quiso estar más tiempo con ellos. Ya ni siquiera se dedicó a discutir con ellos. Ustedes ya no van a tener nada de mí. No hay señales para ustedes. Y se fue. Ahora piensa en ti y en mí un poquito, porque Él puede ser indulgente contigo por un tiempo o por mucho tiempo. Tal vez por años. Por ejemplo,
un ejemplo que se me viene muy, muy claro, que se me vino muy claro cuando estaba haciendo esto. Muchas personas dicen que Dios es bien injusto porque Dios mandó a Josué que destruyera las ciudades de Canaán. Ujú. Pero déjenme les explico que cuando Abraham salió de Babilonia, él llegó a la tierra prometida un tiempo y Dios le dijo, no, mira, baja y vete a otro lado. Se quedó por acá, cerquita de Egipto, y después nosotros conocemos que tuvo a su hijo Isaac, y luego Isaac tuvo a Jacob, ¿cierto? Jacob tuvo 12 hijos, uno de esos hijos fue José, y Josué se llevó a su familia a Egipto para salvarlos de morir de hambre, ¿cierto? Ellos estuvieron 400 años en Egipto, hasta que Dios los liberó y les dio su tierra. Y cuando Dios los lleva a la tierra prometida, les dice que ellos van a ejecutar su juicio contra las naciones malvadas. Las naciones malvadas de Canaán tuvieron 400 años de paciencia. Más de 400 años de paciencia. De misericordia. De, ok, otra vez. Ok, nuevamente misericordia. 400 años. Las personas que no saben nada de la Biblia son juiciosas rápidamente y dicen, Dios es malo. 400, no sé ustedes, pero yo cuando digo las cosas 4, 5, 6 veces, como que empiezo a exasperarme. En un día, Dios pasó 400 años siendo misericordioso con naciones que lo ofendieron en su cara todo el tiempo. Dios de verdad es muy paciente, pero Él no es paciente para siempre. Y con nosotros tal vez Dios ha sido paciente de muchas maneras y por mucho tiempo. Pero ten cuidado. Ten cuidado porque tal vez tú vas a decir, oh, bueno, yo estoy bien, voy a estar bien con Dios. Estoy bien con Dios ahorita, Dios ha sido paciente conmigo. Mañana va a ser paciente conmigo también. Más tarde va a seguir siendo paciente conmigo también. Y tal vez más tarde sea demasiado tarde. Tú tienes que ver que esta parte del juicio de Dios cuando Él dejó a los fariseos también muestra su bondad. Dios de verdad es bueno, Dios no tolera la maldad del mundo. Pero Dios también es compasivo con aquellos que de verdad le buscan y de verdad le aman. Uh-huh. Piensa en eso. Y no es como muchas personas piensan que como somos nosotros. Dios no es como nosotros somos. Que, estamos enojados ahorita, pero después somos los más amorosos. No, 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 no. Todo lo que Dios lo es todo el tiempo. Él es bueno, justo, santo, perfecto, amoroso, misericordioso. Todo el tiempo, al mismo tiempo. Yo no sé cómo Él puede hacer eso. Pero yo sí sé por qué puede hacerlo. Porque Él es Dios. Esa es mi respuesta. Entonces Él los dejó. Qué triste, ¿no? Cuando Dios ya no se molesta en tratar contigo. Ese es uno de los juicios más terribles en la Biblia de Dios. Cuando Dios te restringe de hacer lo malo, es una muestra de su misericordia. Pero cuando Dios quita sus manos de ti y te deja para que tú seas lo que en tu terquedad quiera hacer, eso es terrible. Dios los dejó. Dios los dejó. Bueno, pues así fue este asunto con los fariseos. Y ahora, precisamente por esto, Jesús advierte a sus discípulos en su compasión. La Biblia dice que ellos se fueron, pero no empacaron nada de pan. Y tenían un pan en la barca. Y entonces, pues ellos están diciendo, sí, nomás tenemos un pan. Jesús se da cuenta de esto y toma esta oportunidad para enseñarles. Dice, aguas con la levadura de los fariseos. Ten cuidado. Dice él, para no quitar, yo estoy parafraseando,
No quiero quitar las palabras del Señor. Mira lo que dice el versículo 14. Había olvidado traer pan y no tenían sino consigo un pan en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Cuando tú estás en tu trabajo y alguien que sabe mucho te dice aguas, tú tienes que tener cuidado. Cuando el Señor del universo te dice ten cuidado, entonces tú tienes que tener cuidado de verdad. Entonces él dice, tengan mucho cuidado con la levadura de los fariseos y la de Herodes. Y ellos no entendieron. Y si tú dices, bueno, yo tampoco entendí. Yo tampoco entendí. No importa, ahí estás. Bueno, el Señor Jesús lo explica. Dice, a ver, tiempo. ¿Todavía no entienden ni comprenden? ¿Todavía tienen endurecido el corazón? ¿Tienen los ojos cerrados para no ver y tienen los oídos y no oyen? ¿No recuerdan? Y les trae a la memoria los 2 milagros de las alimentaciones. A ver, ¿cuántos panes y cuántas cosas recogimos de los 5,000? No, pues 12 cestas. Órale. ¿Y con estos? No, pues 7 canastas. ¿Ya entendieron? Pues no. Bueno, gracias a Dios tenemos el Evangelio de Mateo. Yo tampoco cuando lo leí lo comprendí la primera vez, pero el Evangelio de Mateo nos ayuda un poquito. Vamos a Mateo 16, ¿sí? Porque ahí Mateo, siendo el judío y queriendo que sus compatriotas judíos de verdad conozcan al Rey Salvador, Mateo 16, les explica para que no se pierdan. Y qué bueno, y fíjate otra vez, vemos la compasión de Jesús en su palabra. ¿Te fijas? Cómo Dios es bueno, que no nos deja ahí al Dios provee, incluso para nosotros que aprendemos un poquito lento, Dios provee razón en su palabra para que entendamos y podamos tener cuidado. Dios no nada más te dice, mira, aquí está el mandamiento. Dios también provee lo que tú necesitas para cumplir el mandamiento. Qué bendición, ¿no? Mateo 16, 12. Mateo 16, 12 dice, voy a leer desde el 11 para dar poquito contexto. Dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Sí, los saduceos eran personas que simpatizaban con el rey Herodes. Por eso en Marcos dice la levadura de Herodes y aquí dice de los saduceos. Están diciendo lo mismo como si eran peso, varo, y pues, lo mismo, diferente palabra. Entonces, el Señor Jesús les explica y ellos entienden que es la doctrina la que ellos deben de rechazar. Ahora, antes de avanzar, yo quisiera que pienses un poquito en los discípulos. A veces somos muy duros con los discípulos y decimos, los discípulos no entienden, son bien cabezones. Pero piensa un momento en ti. ¿Aún tienes endurecido tu corazón? Piensa en ti que también eres cabezón. De repente, así como que la palabra de Dios te dice algo y tú como que cierras o te tapas las orejas para no escuchar o encontraste la manera de darle la vuelta a lo que Dios te ha dicho. O viendo, prefieres no ver. Los seres humanos somos así por naturaleza. Odiamos lo que Dios nos dice. Como que nuestro mismo cuerpo y nuestra misma mente lo rechaza. Dios dice que esa es nuestra carne. Él la rechaza. Ellos no entendieron. Pero a veces nosotros somos así también. Y Jesús les dice, ¿cómo no entienden? Y les explica, ¿no? Explica a Mateo después. Entonces, tenemos que tener cuidado de la enseñanza incorrecta de maestros falsos. Tenemos que tener cuidado especialmente de no ser como los fariseos son. ¿Qué estaban haciendo los fariseos cuando le dijeron a Jesús, danos una señal? Queremos verla ahorita. Bueno,
Ellos lo que están haciendo los fariseos constantemente en los evangelios, si ustedes los leen, o si ustedes han dado cuenta en Marcos, es que están rechazando abiertamente a Jesús como el Salvador. Ellos nunca estimaron a Cristo, ellos siempre fueron hostiles a Jesús y más bien lo menospreciaron. Lo odiaron y trataron de hacer todo lo posible para que otros hicieran lo mismo. Ellos eran orgullosos y ellos confiaban en su buen comportamiento y en que eran buena gente para agradar a Dios. Ellos no necesitaban un Salvador. Ellos eran buena gente. Ellos cumplían la ley. Nosotros debemos de cuidarnos de eso. Lo más que podamos. Hasta donde podamos. El último pasaje que quiero que revisemos, y es muy importante, está en Filipenses. En Filipenses 3. Pero ellos en cuál Dios creían estar bien si no creían en Dios. Ellos creían que... ¿Cómo les explico? No es que no creyeran en Dios. Lo que ellos estaban haciendo es que ellos tenían un entendimiento incorrecto acerca de cómo Dios salvaría al mundo. Ellos pensaban que era por el cumplimiento de la ley y de ser una buena persona. Dios vino a salvar al mundo de sus pecados. Y ellos no pensaban que tenían pecados. Ellos eran buena gente. O por lo menos no tan mala gente como otros, que sí eran así malísimos, como las prostitutas y los cobradores de impuestos y toda esa gente impura, ¿no? Y los gentiles, todo eso. Ellos pensaban que podían agradar a Dios por lo que hicieran. Nosotros no deberíamos de pensar así. En Filipenses, ¿verdad? Les dije Filipenses 3. Estoy en Corintios, espérenme un poquito, Filipenses 3, ya llegué. Mira lo que dice Filipenses 3. Por lo demás, hermanos, alégrense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para ustedes es más seguro. Escucha, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Exactamente lo opuesto a los fariseos. Dice aquí, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Lo que decían los judíos, algunos judíos que decían creer en Jesús como el Mesías, es decir, sí, o sea, sí tienes que creer en Jesús. Pero, o sea, aparte de lo que Jesús ha hecho por ti, pues tú tienes que obedecer la ley. O sea, sí tienes que hacer esto, pero para agradar completamente a Dios tú tienes que hacer pues, esto otro, tienes que cumplir la ley. Y entonces obligaban a las personas a circuncidarse, que era lo mismo que hacían los judíos para que una persona fuera considerada como judía. Lo obligaban a circuncidarse porque eso era lo que la ley decía que hiciera. Sí, o sea, sí es Jesús, pero Jesús más la ley. Y muchas personas piensan así. Sí, o sea, sí, Jesús sí, pero pues tú también te tienes que portar bien porque... pues, ¿qué les diré? La verdad es que no es así. Hay muchos hermanos que han vivido mucho más que yo y que han hecho cosas mucho más maravillosas que yo. Ahorita me recuerdo uno de un señor, no sé si lo conocen, pero él se llama Paul Washer. ¿Han escuchado alguna vez a Paul Washer? ¿No? Bueno, este señor fue pastor 10 años en Perú y ahorita es fundador y presidente de una agencia misionera y ayudan a muchos pastores y a muchos predicadores alrededor del mundo. Él ha dedicado mucho de su vida al ministerio y todo eso y él dice, ¿saben qué? Yo he trabajado mucho, he hecho esto y esto. Y el día que yo me muera, yo voy a ir al cielo por una sola razón. Porque Cristo murió por mí, no por lo que yo he hecho. Y esto es exactamente lo mismo que dice el apóstol Pablo aquí. Mira, fíjate. Dice en el versículo 4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Soy circuncidado el 8º día
marcado como del pueblo escogido de Dios, conforme la ley dice, del linaje de Israel, el pueblo escogido de Dios, de la tribu de Benjamín, una de las tribus más eminentes de Israel, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, él era súper exigente en su cumplimiento de la ley, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El apóstol Pablo decía, nadie me puede acusar a mí de que yo no cumplo con la ley de Moisés. Nadie me puede decir que yo he fallado en un solo punto de la ley. Pero mira lo que dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La palabra griega basura ahí es una palabra que es muy suave, no es basura como la que ustedes y yo conocemos. La palabra griega es skubalón, que significa estiércol. Todas estas cosas que para mí antes eran preciosas, mis obras, mis credenciales, es decir, que yo era judío, del pueblo escogido de Dios, que la ley yo la cumplía a la perfección, todas esas cosas que para mí eran una ganancia inmensa, ahora están tenidas por basura para ganar a Cristo. Dice, no teniendo mi propia justicia, que era lo que hacían los fariseos, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe, sino la que es por la fe, perdón, de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Ahora Cristo es mi premio y es lo que yo quiero conocer y es lo que yo quiero disfrutar. Es el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? No, no vayan con Jesús. No, Él es mentiroso. No, todas las personas que hagan eso con nosotros, todas las personas que nos enseñen algo que menoscabe el valor de Cristo, no debe ser ni escuchado ni aceptado por nosotros de ninguna manera. Porque Jesús dijo, guárdense de la levadura de los fariseos. Ustedes saben cómo funciona la levadura, ¿verdad? Nada más necesitas un poquito para fermentar mucha masa. Y eso afecta a la masa mucho y rápidamente. Jesús usa este término para decir, tengan mucho cuidado de eso. Solo se necesita un poquito para echar a perder todo. Tengan mucho cuidado de esto. En nuestro tiempo es bien escandaloso mostrar oposición a los puntos de vista de alguno. No importa si son los más torcidos del mundo. Tú le dices a alguien que está mal y eres intolerante y malvado y tienes discursos de odio y todo lo demás. ¿Cierto? No podemos hacer eso y ser vistos bien culturalmente. Yo le doy tantas gracias a Dios que a Jesús eso nunca le importó. Y que Jesús es nuestro ejemplo. Pero, o sea, ¿por qué tendríamos que aceptar que nos alejen de Cristo? O que nos enseñen algo así. Cualquier persona que nos enseñe eso debe de ser tratado como dice Jesús. Guárdense de los fariseos. El apóstol Pablo aquí dice, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Para un judío decirle a alguien perro era lo peor. Los perros eran animales sucios, comían basura, con, llevaban enfermedades como la rabia y todo eso. Un perro es, yo decir, pero es que no podemos decir eso. Bueno, tal vez es un lenguaje fuerte, pero es un lenguaje preciso, es un lenguaje correcto. La palabra de Dios nos enseña a poner las cosas en su justo peso. ¿Por qué la Biblia habla así? ¿Por qué Jesús es así? Bueno, porque Jesús es digno de ser amado con todo el corazón, el alma, la mente y la fuerza. Es el primer mandamiento, ¿recuerdas? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y más grande mandamiento de todos. Entonces, para nosotros lo que entendemos es que no hay esfuerzo más noble que dedicar la mente y el corazón a ver y saborear a Cristo. No va a haber esfuerzo más noble en tu día que tú puedas ver y saborear a Cristo. Y por el otro lado, no hay maldad más grande que apartar
los ojos de Cristo para ponerlos sobre algo más. No importa lo que sea. Algunas personas creen, por ejemplo, de esto, que Dios es el que comienza el proceso de salvación. Es una mentira muy sutil. Sí, Dios empieza y Dios como que busca a la gente y todo, pero al final es una decisión humana el que tú aceptes o rechaces a Cristo y Dios no se mete en eso. Muchas personas lo dicen así: Dios es un caballero y Dios no va a obligarte a hacer algo que tú no quieras. Y se escucha bien, ¿verdad? Eso es mentira. Y no es que Dios nos obligue. Lo que pasa es que nosotros no tenemos capacidad de escoger a Dios. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo alguien muerto va a escoger algo? La Biblia habla, por ejemplo, de un valle de huesos secos. Ya se pudrió tu carne, tus huesos están secos, están viejísimos. ¿Cómo el esqueleto va a decir: oh, sí, yo quiero ahora seguir a Jesús, ¿no? Y amarlo? Es imposible. A menos de que Dios, como dice en su palabra, haga brillar su luz en nuestros corazones. Así como dijo que sea la luz, que Él haga brillar su luz en nuestros corazones. Nosotros no vamos a poder verlo. Así como Jesús resucitó a esta niña, a la hija de Lázaro, la niña, ¿cómo iba a decir: Jesús, sí, yo quiero seguirte? Para eso Jesús tuvo que haberla resucitado, ¿cierto? Lo mismo con su amigo Lázaro cuando murió. ¿Saben la historia? ¿Cómo alguien muerto va a querer seguir a Jesús? Lo que pasa y lo que la Biblia enseña es que en Efesios 2, es que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. ¿Y esto por qué es tan importante? Si al fin y al cabo, pues, es una cuestión de ideas, de discutir. No. Sí es una cuestión grande. Porque cuando digo yo escogí a Jesús, entonces yo hice algo para acercarme a Él. Pero las personas que de verdad han sido salvadas pueden decir: yo de verdad no hubiera escogido a Cristo si Él no me escogió a mí primero. Nunca lo hubiera hecho. Y yo estoy tan agradecido y yo estoy tan feliz de que Él en su misericordia me haya amado y me haya escogido y me haya traído a sí mismo para que yo pudiera disfrutar de Él. Yo de verdad no tenía nada, yo lo odiaba. Y ahora puedo disfrutar de su presencia y de estar con Él y de ver todo lo maravilloso que Él es y de disfrutarlo. A decir: yo escogí a Cristo, y decir: Cristo me escogió. Hay un cambio muy grande en el corazón humano. Si alcanzas a verlo, por eso es importante, porque le robamos la gloria al Salvador, de decir: yo fui, te busqué, a decir: tú en tu misericordia me buscaste y me amaste, y yo te alabo por eso. No podemos, es terrible que nosotros le robemos la gloria al Hijo de Dios por lo que vino a padecer y por todas las cosas maravillosas que Él hizo. Sí es una cuestión grave que alguien nos aleje de Cristo para poner nuestros ojos en algo más, incluso si eso es nosotros mismos. Nos quitan, cuando nosotros quitamos nuestros ojos de Jesús y lo ponemos en algo más, nosotros dejamos de ver lo que es infinitamente más valioso, más precioso y más deleitable en el universo. No lo vale. Por eso Jesús dice: aguas, tengan cuidado. El apóstol Pablo decía: mira, yo dejé todas esas cosas porque todas esas cosas me alejaban de Jesús. O yo abrazaba mis méritos, porque nomás tengo dos manos, o abrazaba a Jesús. Y cuando yo me di cuenta del inmenso valor de conocer a Jesús, yo me di cuenta que todo lo que tenía en mis manos era basura. Por eso el apóstol Pablo dice: guárdense de los perros.
Cuando nosotros entendemos esto, entendemos que nosotros abandonamos las cosas que nos separaban del inigualable Jesús, que cuando pusimos nuestra confianza en nuestras obras y no en Él, nosotros siempre nos privamos de la bendición de su gracia infinita. Cuando confiamos en nuestras obras, ¿qué pueden hacer nuestras obras por nosotros? Nuestras obras son trapos de inmundicia. ¿Qué más podrían hacer por nosotros que condenarnos al fuego del infierno para siempre? Cuando confiaba en mis obras yo estaba condenado, pero cuando confié en su sacrificio y en su perdón, entonces nosotros fuimos salvados con inmenso poder. Cuando nosotros confiamos en nuestra carne, entonces nosotros teníamos basura. Pero por la fe ahora nosotros podemos conocer a aquel cuyo valor excede cualquier cosa en el universo, incluso el universo entero. Oramos. Vamos a orar. Gracias por ser paciente conmigo. Señor, te damos gracias por este pasaje grandioso de tu palabra donde podemos ver tu compasión, tu justicia, tu santidad, tu inmensa sabiduría. Y ahora, Señor, por favor, líbranos del mal, líbranos de ser orgullosos y líbranos de malos maestros, líbranos de dar nuestro corazón a enseñanzas que demeritan lo que tú has hecho por nosotros. Y Señor, enséñanos a buscarte en tu palabra de modo que nosotros veamos lo que eres tú y amemos lo que eres tú. Que te amemos con todo el corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.